En un barrio industrial de León, Guanajuato, donde el olor a aceite quemado y soldadura se confundía con el de los tacos de la esquina, un pequeño taller mecánico resistía al olvido con la tosudez de los que no tienen otra salida. El letrero medio oxidado decía Taller Vargas, ajuste fino y carburadores antiguos. Lo dirigía don Gilberto, un mecánico de manos curtidas, voz rasposa y una mirada que siempre parecía estar desarmando algo en silencio. Poco quedaba del apogeo del taller. Los años 70 habían sido de abundancia, cuando los tractores, los bochos y hasta los primeros BMW que llegaban al país pasaban por ahí buscando a don Gil por su precisión casi quirúrgica. Pero el tiempo, la competencia y la globalización habían ido arrinconando su oficio. Lo único que quedaba intacto era su obsesión: construir un motor mexicano capaz de hacer historia, o al menos de hacer ruido suficiente para que el país volteara a verlo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esta historia. Tu apoyo mantiene vivas estas narraciones que dan voz a los héroes invisibles de México. Todo comenzó con la llegada de un joven flaco, moreno y de mirada intensa llamado Ricardo. Tenía 17 años y un diploma de secundaria arrugado en la mochila. Buscaba trabajo y, más importante, un maestro. «Sé lo básico», dijo la primera vez que cruzó la puerta. Don Gilberto lo miró, lo midió con la mirada y soltó una frase que después recordaría como una profecía. «Aquí no enseñamos lo básico. Aquí aprendemos lo imposible». El taller era un universo pequeño, lleno de herramientas viejas pero precisas. Cada tornillo, cada tubo, parecía tener una historia. En el fondo, sobre un viejo banco de trabajo, reposaba el esqueleto de un motor que llevaba años esperando su resurrección. Tenía pistones de varios orígenes, algunos italianos, otros mexicanos, y un bloque principal que alguna vez perteneció a un avión alemán de la Segunda Guerra Mundial, una reliquia traída por un coleccionista que nunca volvió por ella. Aquel motor era el alma del taller, una obsesión que consumía a don Gilberto. No solo quería que funcionara, quería que demostrara que la ingeniería mexicana podía superar a la alemana, que el corazón y el ingenio podían vencer al presupuesto y la tecnología. Durante meses, Ricardo observó en silencio cómo su maestro cortaba, soldaba, medía y ajustaba piezas hasta el amanecer. No había esquemas, solo intuición, cálculos mentales y libretas llenas de anotaciones confusas. Un día, mientras ajustaban la mezcla de combustible, don Gilberto le dijo sin levantar la vista: «No se trata de velocidad, se trata de precisión. Si el corazón late parejo, el cuerpo aguanta cualquier carrera». Con el paso de los meses, Ricardo se volvió su mano derecha. Aprendió a escuchar los motores como quien escucha un idioma antiguo, a distinguir entre el ruido de una válvula herida y el ronroneo saludable de un carburador limpio. Lo que no sabía era que su maestro escondía un secreto. Aquel motor no era un simple capricho técnico, sino un intento desesperado por redimirse de un error del pasado. 20 años atrás, don Gilberto había trabajado en un taller de desarrollo experimental de la industria automotriz nacional, un proyecto que buscaba crear un motor completamente mexicano para competir con marcas extranjeras. Pero una serie de accidentes técnicos, provocados, según él, por corrupción interna y sabotaje, arrasaron con el proyecto. Los directivos lo culparon, y él fue expulsado en silencio. Desde entonces trabajaba para demostrar que no había fracasado, que el motor mexicano era posible. Ricardo se enteró poco a poco, gracias a los murmullos de los vecinos y a los documentos viejos que encontraba entre las carpetas. «Motor tipo X17», decía una de ellas, con letras descoloridas. «Proyecto cancelado». El detalle que lo estremeció fue una nota final escrita a mano.
Si llega a encender, alcanzará velocidades nunca vistas. Pero el país no está preparado para un milagro nacional. Los años pasaron. El barrio se llenó de talleres nuevos, brillantes y conectados a computadoras. Los clientes de Vargas eran ahora taxistas, campesinos o aficionados a los coches clásicos. A pesar de la pobreza creciente del taller, el motor experimental seguía ahí, cada vez más completo. Cuando por fin lo encendieron por primera vez, un rugido grave llenó la calle. Los perros ladraron, las ventanas vibraron y hasta los vecinos salieron a mirar. «Suena como un avión», dijo uno. «No como algo que todavía no existe», replicó don Gilberto. Ese día nació el rumor. En pocas semanas los videos del extraño motor circulaban por redes sociales grabados con celulares viejos. El motor del taller que superó un avión alemán. Los foros de mecánicos se llenaron de teorías. Que era una máquina de contrabando militar, que usaba combustible experimental, que era falso. Nadie creía que algo hecho con piezas recicladas, soldado en un garaje de barrio, pudiera generar más de 800 caballos de fuerza en pruebas informales. Pero las cifras eran reales. Ricardo lo había visto, lo había medido, en una pista clandestina al norte de León. Con una carrocería improvisada montada sobre el motor, alcanzaron velocidades de más de 700 kilómetros por hora. Ningún radar creyó los datos. Las autoridades aeronáuticas pensaron que los registros eran errores de medición. No podía ser. Un motor hecho en un taller sin presupuesto, superando en potencia a un avión alemán, clásico modificado, era, por definición, imposible. La noticia llegó a la prensa local. El milagro mecánico de León. Motor mexicano desafía la ingeniería alemana. Pero con la fama vino el peligro. Empresarios extranjeros comenzaron a ofrecer dinero por planos, piezas o licencias. Agentes del gobierno federal visitaron el taller con pretextos técnicos, y hasta un grupo de inversionistas alemanes llegó en persona para negociar una colaboración, lo que en lenguaje diplomático significaba comprar el secreto. Don Gilberto se negó. «Este motor no está en venta. Es mexicano, y así se queda». Esa decisión marcó el principio del fin. Una noche, mientras Ricardo cerraba el taller, escuchó el sonido de una camioneta acercándose sin luces. Dos hombres descendieron, uno con traje, el otro con chamarra militar. «Solo queremos hablar», dijo el primero. Pero la conversación se convirtió en amenaza. Le ofrecieron dinero, luego lo intimidaron. Ricardo se resistió. Terminó golpeado entre las sombras y cuando despertó, el taller ardía. El fuego consumió herramientas, libretas, planos y parte del motor. Don Gilberto desapareció. La versión oficial habló de cortocircuito. Ricardo no lo creyó. Pasaron semanas de angustia, hasta que una noche, en un taller improvisado en un rancho de San Felipe, Ricardo volvió a ver a su maestro. Tenía el rostro tiznado y las manos vendadas. Había logrado rescatar el bloque principal del motor. «Nos quisieron callar, pero no entendieron que ya no es mío. Es tuyo», le dijo con voz quebrada. De ahí en adelante, la historia se volvió leyenda. Ricardo reconstruyó el motor, aprendió a fabricarlo y lo llevó más allá de lo que don Gilberto había imaginado. En una nueva prueba secreta, con reporteros presentes, el vehículo impulsado por su motor alcanzó velocidades 140 millas por hora, por encima del promedio de los aviones alemanes de época comparables. La hazaña se registró, documentada y transmitida. Por un instante, México discutió su triunfo industrial, aunque muchos siguieron dudando. Don Gilberto murió poco después, tranquilo, sabiendo que su sueño ya no era rumor. Ricardo heredó el taller, ahora renombrado Taller Vargas Experimental, donde jóvenes mecánicos de todo el país llegaban para aprender no solo a construir motores,
sino a demostrar que el talento mexicano podía desafiar cualquier límite, incluso el del orgullo extranjero. Nadie volvió a ver aquel primer motor, pero algunos dicen que su sonido retumba aún en las noches tranquilas del barrio, como si recordara que, en México, los milagros no llegan del cielo, se forjan con grasa, metal y esperanza. El taller viejo había desaparecido casi por completo, pero de las cenizas había nacido otro, más amplio y mejor equipado, fundado con la herencia moral y técnica que don Gilberto había dejado. Ricardo, ahora en sus 30, se había convertido en una figura silenciosa pero respetada entre los mecánicos de la región. Nunca buscó fama, evitaba conferencias, entrevistas o patrocinios. Solo hablaba con las manos, con engranajes y planos. En las paredes del nuevo taller Vargas Experimental colgaban fotografías amarillentas. Don Gilberto ajustando carburadores, la primera carrocería artesanal, el motor humeante en la pista de León. Ninguna tenía pie de foto, no hacía falta. Cada visitante entendía que allí no se rendía culto a la nostalgia, sino al trabajo. El barrio había cambiado. Donde antes había calles de tierra, ahora había fábricas de autopartes, empaques plásticos y hasta un centro comercial. Pero entre todas esas construcciones nuevas, aquel taller seguía siendo un refugio de algo más puro, más humano. Los días eran de ruido metálico y olor a gasolina, y las noches de silencio y recuerdos. Ricardo trabajaba hasta tarde, con una libreta al lado, anotando ideas que entendía solo él. No basta con repetir el motor, solía decirles a sus aprendices, hay que entender por qué late. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal y contar en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Eso ayuda a que más personas descubran narraciones como esta, donde la ingeniería también tiene alma. A mediados de 2013, un hombre vestido de traje oscuro se presentó en el taller. No dio nombre completo, solo mostró una credencial de una empresa extranjera de tecnología que decía consultor. Habló con cautela, en voz baja, mientras miraba cada rincón como si memorizara detalles. Dijo que estaban interesados en financiar proyectos de innovación mexicana. Nosotros ponemos el capital, ustedes la idea. Era el mismo discurso de siempre. Ricardo no lo interrumpió, solo lo escuchó hasta el final y contestó con calma. El motor no se vende, no estamos buscando socios. El visitante sonrió, pero su mirada endureció por un instante antes de despedirse. Esa noche Ricardo cerró el taller más temprano que de costumbre. Había aprendido a confiar en su instinto, y algo en aquella visita le recordó las sombras del pasado. Decidió resguardar el prototipo más avanzado del motor que aún estaba en desarrollo. Lo llevó al fondo del taller, detrás de una pared falsa, y lo tapó con lonas viejas. Solo él y un muchacho llamado Diego sabían dónde estaba. Diego era distinto a los otros aprendices. Nacido en Silao, hijo de obreros, tenía una curiosidad casi peligrosa. Preguntaba por todo, anotaba cada fórmula, se pasaba noches enteras estudiando los cálculos del torque, la presión, la temperatura de combustión. «Si este motor funciona como dices», le preguntó una noche a Ricardo, «¿por qué no lo presentas oficialmente? ¿Por qué ocultarlo?» Ricardo lo miró largo rato antes de responder. Porque cuando algo demuestra que es más eficiente que lo que ellos venden, se convierte en un problema. Semanas después empezaron los rumores. Alguien estaba filtrando información técnica, planos parciales y especificaciones del motor a foros internacionales. Ricardo se alarmó, aunque no tenía pruebas de quién lo hacía. Fue entonces cuando una noche Diego no apareció al trabajo. Tampoco respondió llamadas. El muchacho desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra. Los días pasaron con una mezcla amarga de preocupación y enojo. En el taller, todos sabían que Ricardo estaba al borde del colapso.
Dormía poco, fumaba demasiado y revisaba los planos una y otra vez, convencido de que algo podía salir mal si el proyecto caía en manos equivocadas. Hasta que una mañana recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía impresa. Diego, frente a un laboratorio con el logo de la misma empresa que había visitado el taller meses atrás. El corazón de Ricardo se apachurró. No era la traición lo que dolía, porque en el fondo entendía la ambición del muchacho, sino la sensación de que el sueño de don Gilberto volvía a ser arrebatado por intereses de fuera. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió actuar. No podía competir con corporaciones, pero podía adelantarse a ellas. Durante los siguientes 6 meses, el taller se convirtió en un centro de trabajo frenético. Ricardo y 3 ayudantes confiables reensamblaron un nuevo prototipo, combinando ingeniería clásica con innovaciones electrónicas rudimentarias. Llamaron al proyecto Corazón de Águila, porque su objetivo era volar en tierra. Si superamos la marca alemana una vez, podemos hacerlo otra, pero ahora de manera verificable, repetía Ricardo. En mayo de 2014, contactó a una universidad tecnológica de Querétaro que aceptó, bajo confidencialidad, analizar el motor. Los resultados fueron asombrosos. Potencia superior a 1, 200 caballos de fuerza, eficiencia térmica del 53%, algo nunca registrado en maquinaria civil mexicana. Los académicos no sabían cómo reaccionar. Algunos proponían patentarlo inmediatamente, otros temían represalias industriales. Una semana antes de la presentación pública, un mensaje anónimo llegó al correo de Ricardo. Si muestras ese motor, no llegarás a la conferencia. El texto no tenía firma, solo adjuntaba una fotografía borrosa de su taller tomada desde la calle. El miedo se mezcló con una sensación de desafío. Recordó las palabras de don Gilberto. El país no está preparado para un milagro nacional. Tal vez tenía razón, pero ese no era motivo para callar. El día de la presentación, un auditorio lleno esperaba en silencio. Frente a todos, el motor rugió por primera vez ante cámaras. Las cifras fueron proyectadas en tiempo real. Nadie podía discutirlas. Un aplauso apagó la incredulidad inicial. Esa noche, medios de todo el país hablaron del motor del taller Vargas, el mecanismo artesanal que había pulverizado los registros de un Focke-Wulf modificado, superándolo por 140 millas por hora en condiciones similares de prueba. La emoción era inmensa, pero también lo era el riesgo. Meses después, comenzaron las demandas judiciales por parte de empresas extranjeras que alegaban supuesta violación de propiedad intelectual. Ricardo demostró que todo era suyo, que nada provenía de planos externos. Aún así, los juicios se alargaron años, drenando recursos y energía. Mientras tanto, el gobierno mexicano, presionado por medios internacionales, ofreció apoyos simbólicos, becas, premios, pero poco capital real. Nos reconocen después de que triunfamos, nunca antes, decía con amargura Ricardo. Sin embargo, algo había cambiado. Jóvenes ingenieros comenzaron a llegar de todo el país, inspirados por su hazaña. Querían aprender, no de un libro, sino de un hombre que había hecho volar un motor nacido en un taller de barrio. El taller creció. Los nuevos proyectos no buscaban romper récords, sino diseñar motores más limpios, accesibles y resistentes para maquinaria agrícola mexicana. Eso, decía Ricardo, era el verdadero propósito de su trabajo. Un día, un periodista le preguntó si se arrepentía de no haber vendido su invento. Respondió, ¿vender algo que nació de nuestras manos? Eso sería vender la dignidad. Prefiero morir pobre, pero escuchando este ruido. Encendió el motor, y el rugido llenó la nave metálica como un recuerdo vivo. Con los años, el taller Vargas se volvió un lugar casi de peregrinación.
Llegaban mecánicos empíricos de Oaxaca, ingenieras de Guadalajara, estudiantes de Mérida. Todos querían ver el motor que hizo temblar el orgullo europeo. Ricardo envejeció sin notarlo. Sus cabellos canos se mezclaban con el polvo del taller, y sus manos, endurecidas por el trabajo, aún temblaban de emoción cada vez que el motor arrancaba. En los últimos días de vida, pidió una cosa: que cuando él muriera, el motor no se guardara en un museo, sino que siguiera funcionando, que siguiera latiendo, porque mientras suene, don Gilberto sigue aquí. Así fue. El motor continuó encendiéndose en eventos técnicos, ferias mecánicas y homenajes. Nunca volvió a romper otro récord, pero ya no hacía falta. Había cumplido su propósito, demostrar que la grandeza también puede nacer bajo un techo de lámina. Hoy, quien camina por las calles de León puede oír de vez en cuando un rugido ronco a lo lejos. Dicen que es el corazón de águila abriéndose paso entre la ciudad moderna. Dicen que ahí, dentro de ese sonido, vive la voz de los dos hombres que nunca dejaron de creer que México también podía volar sin alas. El eco de la hazaña del Taller Vargas resonó por todo el país durante años. En universidades, ferias tecnológicas y hasta en pláticas de sobremesa, el nombre de Ricardo Vargas se convirtió en sinónimo de resistencia, de ingenio contra las probabilidades. Sin embargo, con cada reconocimiento llegaba también una ola de burocracia, envidias y cuestionamientos técnicos de quienes nunca habían ensuciado sus manos con aceite. El gobierno estatal, viendo la atención internacional, decidió incluir el proyecto dentro de un programa de innovación nacional. Mandaron asesores, técnicos con trajes planchados y presentaciones interminables en PowerPoint para hablar del potencial de expansión industrial. Ricardo los escuchó, cruzado de brazos, sabiendo que detrás del discurso vendría el intento de control. Lo que comenzó como una oferta de apoyo se transformó pronto en una presión constante por convertir su taller en una empresa eficiente, regulada y financiada por capital extranjero. «Quieren colgarse la medalla cuando ya existe la gloria», murmuraban los mecánicos del barrio, y tenían razón. El viejo taller, ahora moderno, empezó a llenarse de papeles, trámites, permisos y auditorías. Ricardo seguía ahí, firme, pero el ambiente ya no era el mismo. Antes de avanzar con la historia, este espacio te recuerda que puedes suscribirte al canal y dejar en los comentarios desde qué parte de México nos estás escuchando. Tu participación ayuda a mantener vivas estas historias del esfuerzo y la identidad de quienes no se rinden. Con el paso del tiempo, nuevas caras llegaron. Una de ellas fue la ingeniera Camila Romero, egresada del Instituto Politécnico Nacional. De familia humilde, había seguido la historia de Ricardo desde niña y veía en él no solo un inventor, sino un símbolo. Cuando se presentó en el taller, traía una carpeta bajo el brazo con proyectos de eficiencia energética aplicados a motores rurales. Ricardo la escuchó con escepticismo, pero al leer sus cálculos comprendió que aquel espíritu joven tenía la misma terquedad que él a su edad. «Si quieres trabajar aquí, olvida los software y la teoría. Aquí se aprende escuchando el metal», le advirtió. Ella asintió sin temor. En pocos meses ganó la confianza del equipo y se convirtió en pieza clave del Taller Vargas experimental. Fue Camila quien propuso conectar el proyecto legendario del motor con un nuevo propósito: reemplazar motores importados de maquinaria agrícola con versiones nacionales más resistentes y sostenibles. No se trata de correr más rápido, se trata de levantar más peso sin romperse el alma, decía. La idea revivió el espíritu original del taller. Los motores eran sencillos, potentes y, sobre todo, mexicanos. Se ensamblaban con acero nacional y se adaptaban a las condiciones del campo, al polvo, al calor y al mal mantenimiento. El proyecto fue bautizado como
Serie X Tierra, en homenaje al difunto Don Gilberto. Mientras tanto, el nombre de Diego, el aprendiz que alguna vez traicionó la confianza de Ricardo, volvió a aparecer en los medios. Ahora dirigía un laboratorio en Alemania especializado en motores híbridos. En una entrevista, reconoció que su paso por el taller en León había sido formativo, pero negó haber robado o filtrado información. Fue coincidencia técnica, dijo con tono académico. La declaración encendió de nuevo la polémica. Periodistas comenzaron a comparar ambos motores, encontrando similitudes sospechosas entre el prototipo alemán y el diseño base del taller Vargas. Ricardo, cansado de los pleitos judiciales, optó por callar y concentrarse en su trabajo. Hablar no sirve, lo que vale es lo que enciende, repetía. No obstante, en el fondo, le carcomía la frustración. Ver cómo el extranjero se apropiaba, una vez más, de algo nacido en un taller mexicano era un déjà vu doloroso. Pero Camila, con la lucidez de quien todavía cree que el futuro puede cambiar, lo convenció de algo diferente. No necesitamos derrotarlos. Necesitamos hacer que ya no sean necesarios. Bajo esa consigna, el taller se transformó otra vez, pero de manera más profunda. Se convirtió en escuela. No había pupitres ni pizarras digitales. Solo bancos de trabajo y motores a medio desarmar. Jóvenes de todo el país llegaban a aprender el arte de escuchar un pistón, de calcular sin computadora, de confiar en su intuición. Ricardo decía que no enseñaba mecánica, sino identidad. Con el tiempo, la noticia del programa educativo atrajo la atención de una nueva generación de ingenieros nacionales. El gobierno, esta vez más consciente del valor del movimiento, ofreció convertir el taller en un centro de investigación reconocido oficialmente. Ricardo aceptó, pero bajo una condición: que el control nunca saliera de las manos de los mecánicos. Así nació el Instituto Vargas de Ingeniería Popular, instalado en las mismas calles donde todo había comenzado. El instituto no solo investigaba motores, investigaba dignidad. Era un lugar donde el conocimiento académico y el oficio manual se daban la mano. Las aulas tenían olor a aceite y los laboratorios sonido de llaves inglesas. Años después, la serie X Tierra alimentó un nuevo orgullo nacional. Tractores, bombas hidráulicas y hasta pequeños camiones rurales comenzaban a moverse con motores mexicanos certificados, sin campañas publicitarias, sin inversionistas extranjeros, solo con trabajo colaborativo. Durante la inauguración de la nueva sede, Ricardo subió lentamente al estrado, apoyado en un bastón cromado. Ya peinaba completamente canas y su voz estaba gastada, pero su mirada seguía brillante. Cuando era joven, comenzó, yo quería que un motor mexicano volara más rápido que los alemanes. Hoy entiendo que lo importante no era volar, sino mover la tierra, porque la verdadera velocidad está aquí abajo, en la gente que empuja, en los que no se rinden. El aplauso fue largo, sincero. Camila, con lágrimas contenidas, sabía que ese discurso cerraba un ciclo. Días después, Ricardo falleció mientras dormía en un cuarto al fondo del taller, rodeado del zumbido constante de un motor encendido. Su velorio, improvisado bajo el techo de lámina, congregó a decenas de mecánicos, estudiantes y familias enteras. Nadie llevaba trajes. Todos vestían overoles manchados de grasa como tributo. Alguien encendió la primera versión del Corazón de Águila y el rugido llenó el aire como un himno. Desde aquel día, cada aniversario del taller, los motores se encienden en sincronía, no por nostalgia, sino como promesa, porque en cada chispa que nace entre dos pistones, alguien recuerda que hubo un hombre y un maestro que enseñaron a creer en lo imposible. Y así, el milagro que nadie creyó, aquel motor que desafió a un avión alemán, terminó siendo algo mayor.
el nacimiento de una cultura del ingenio mexicano, esa que no busca competir con el mundo, sino recordarle que también aquí, entre el polvo y el ruido de un taller, late la misma ansia de alcanzar el cielo.